Vamos a hablar en esta ocasión sobre una porción que se encuentra en el Sermón del Monte y es la porción donde Jesucristo habla de la ley, de Él y la ley. Y para ello Él muestra algunos rasgos muy interesantes acerca de la ley para que se pueda comprender mejor la relación de Él y la ley. Estábamos meditando hace unos minutos acerca del suceso que ha pasado en Venezuela y sí hay mucha angustia y hay mucha tristeza porque fue un desastre muy fuerte, muy grande. Muchas personas han perdido la vida, muchos están desaparecidos, muchos están heridos, otros están dolientes por la pérdida de seres queridos. Al presente no se ha sabido de mucho hermano que haya sido afectado. Al contrario, la noticia más gustosa es que la misma iglesia local o las mismas iglesias locales han sido suficientes. Sin embargo, pues siempre vamos a estar pendientes porque hay mucho todavía que buscar y que encontrar. Esta desgracia, amados hermanos, que pasó en Venezuela, ha sido una desgracia más de otras que han pasado. Yo recuerdo lo que pasó en New Orleans, por ejemplo, que fue inundada completamente hace algunos 10 años o más. Y en aquel tiempo recuerdo que salió un mensaje muy fuerte diciendo que Dios estaba castigando a New Orleans por que había mucho paganismo ahí, había mucha inmoralidad y sobre todo había mucho vudú. Ahora, desafortunadamente para mis oídos y mi vista, que pasa la tragedia en Venezuela, escucho la misma expresión en algunos que, según su mentalidad, lo que pasó en Venezuela es castigo de Dios. Nuestro hermano que hacía la oración hace unos momentos mencionó en su oración la naturaleza es así. Lo que podemos sacar, hermanos, y que podemos asegurar de que Dios estableció leyes naturales y esas leyes naturales siguen su curso. Esas leyes naturales han sido establecidas y los fenómenos naturales van a seguir viniendo y van a seguir existiendo hasta que venga el Señor Jesucristo. Así de que nosotros seríamos muy perversos o muy desobedientes tratar de poner ideas o de tratar de poner palabras en la mente o en la boca de Dios diciendo que es castigo de Dios, sabiendo de antemano que la palabra de Dios dice que Él está guardando todo para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Así de que en vez de pensar que es un castigo divino, claro que es un buen momento de reflexión, es un buen momento de meditación, es un buen momento de hacer arreglos, pero eso es muy distante a decir que es un castigo de Dios. Nuestro hermano Juan leía allá en el Salmo 119, 105 que la palabra debe de ser luz. Y es cierto, o sea, nosotros debemos de leer la palabra lo más posible para que sea luz y que nosotros no andemos especulando con la palabra de Dios diciendo esas cosas tan fuertes y tan destructivas. Nuestro hermano que dirigía los cantos, ¿a quién iremos? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el indicado, es la persona indicada para leccionarnos, es la persona indicada para darnos enseñanzas, darnos instrucciones, y nosotros tenemos ese gran privilegio porque Dios así lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Enviar a su Hijo, enviar su Evangelio, enviar el nuevo pacto y todas estas cosas. Las personas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, permítanme este preludio, por favor, antes de la lectura, no estaban tan distantes de hacer
declaraciones bárbaras acerca de la ley de Moisés. Ignoraban, estimados, de que el Señor, siendo el dueño de la ley y siendo quien escribió la ley, no solamente venía para cumplir la ley, sino que venía también a ponerle fin. El sermón, llamado el Sermón del Monte, es un sermón que está bien delineado y está expuesto por el maestro de maestros, el maestro excelente. Este sermón es un sermón del predicador más grande que ha habido en la historia, y siendo Dios un Dios de orden en todos los aspectos, pues la organización divina es perfecta. Así de que los puntos que nuestro Señor trató en este discurso están perfectamente conectados. Jesús nuestro Señor dijo palabras y trató puntos, enseñó como nadie, de tal forma que no solo aprendemos de sus frases y oraciones y dichos. Cada palabra, estimados oyentes, que él dijo, cada letra que ocupó es digna de ser tomada en cuenta, porque su lenguaje, su sabiduría no da pauta para pensar en palabras de relleno o palabras dichas al azar. Así que el Señor, siendo el autor de la Sagrada Escritura, sabe del tiempo y de la duración de la ley. Sin duda, él lo sabe. En el Sermón del Monte se describe el carácter que debe de haber de aquellos que siguen a Jesucristo. Los miembros del reino, versículos del 3 al 9 del capítulo 5, describe el carácter de aquellos que han de seguir a Jesucristo, pero también describe en los versículos siguientes el carácter feroz de quienes no siguen a Jesucristo. Así de que, amados, los miembros del reino describen un carácter humilde, un carácter disponible, mientras que el carácter de los seguidores en el Sermón del Monte, hermanos, se describe el carácter que debe tener quien lo sigue, y los que no lo siguen también son mencionados ahí porque marca la responsabilidad de los obedientes y de los desobedientes. La sección que sigue me ha parecido muy legal porque habla de la ley y por lo tanto es una sección muy seria. Y habiendo dicho esto, vamos a leer Mateo capítulo 5 del 17 al 20, por favor. Vamos a estar viendo al menos 5 puntos, hermanos, que luego los iremos tomando. Vamos a la lectura, por favor. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Mire, por favor, y vamos a tratar de grabarnos esta lectura. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay 5 puntos en esta lectura que yo extraje, amados. Creo que hay muchos más, pero yo extraje de esta lectura la justicia del reino, porque allí está involucrada la justicia del reino. Este rasgo es distintivo en esa lectura. En esa lectura también está el rasgo de que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. En esa escritura también está el rasgo de que Jesús dio un verdadero significado a la ley. También está el rasgo de que Jesús enseñó a guardar la ley de Moisés. En vez de venir a quitarla, como se dice, vino a guardarla y enseñó
a sus discípulos y a todos los oyentes a guardar la ley de Moisés. Y el otro rasgo, que es sería el número 5, Jesús advierte a todos y advierte sobre de que deben de ser mayores que los escribas y los fariseos en un aspecto de la vida. Vamos a entrar al primer punto, amados. Este primer rasgo que nosotros encontramos ahí es la justicia del reino. Toda la parte de esta escritura, todo el trasfondo de esta escritura tiene que ver con la justicia del reino, amados. Es más, todo el Sermón del Monte tiene que ver con la justicia del reino. ¿Por qué? Porque el programa de nuestro Señor era establecer la justicia del reino. Los miembros del reino son pobres, son abrumados, son mansos, son misericordiosos, son limpios de corazón, mientras que los escribas y los fariseos y muchos tenían el pensamiento que a ellos les pertenecía el reino. ¿Y cómo eran ellos? Pues ellos eran ricos, ellos eran alegres a costa de humillar a los demás, eran presuntuosos, eran puritanos. Así de que sin duda sonaba extraño la enseñanza de Jesús. En la mentalidad, ellos creían que esto era apoyado por la ley de Dios, conocida como la ley de Moisés, el ser huraños, el ser mezquinos, el ser presuntuosos. Lo que el Señor estaba enseñando, hermanos, en el sermón, sin duda les sonaba muy extraño a ellos, porque abriendo ellos sus oídos, pues veían que el Señor hablaba en paradojas, porque realmente los que debían de ser bienaventurados eran los pobres, los que deberían de ser bienaventurados eran los que andaban alegres en vez de estar llorando, etcétera, etcétera. La justicia, amados del reino, por Jesús enseñada, no consideraba violar la ley y los profetas. Por ello, en esta sección que leímos, el Señor Jesucristo empieza corrigiendo la falsa impresión que muchos estaban fraguando. ¿Cuál era lo que ellos pensaban? Ellos decían o pensaban a voces, este hombre venía a violar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque está hablando diferentes a nosotros y nosotros tenemos la ley de Moisés. Así de que por ende ellos veían a Jesús como una persona contraria a la ley de Moisés, porque la mentalidad de ellos era contrario a lo que Jesús venía enseñando. Así de que los maestros religiosos se encontraban en una confusión muy fuerte, porque a la verdad ellos no estaban enseñando, no estaban cumpliendo con la ley de Moisés. Ellos, amados hermanos, estaban enseñando acerca de la tradición de los ancianos, acerca de los escritos de los padres. ¿No les suena conocido esto como la religión más grande de Latinoamérica, que se basa en los escritos de los padres y no en la palabra de Dios? Bueno, así estaban en ese tiempo. En ese tiempo había las ordenanzas de Moisés, pero lo que ellos estaban siguiendo eran las ordenanzas de los padres, que era una mezcla de la ley de Moisés con los pensamientos de sus antepasados. Era conocido un escrito que ellos usaban mucho, el Talmud de Jerusalén. Y este Talmud reza en una parte de su escritura que las palabras de los escribas son más hermosas que las palabras de la ley. Este Talmud, conocido como Halaja, es el texto central del judaísmo rabínico y la fuente principal de la ley religiosa judía. Así de que por esa razón había algo que sonaba diferente a lo que ellos conocían, a lo que ellos estaban practicando. Así de que nuestro Señor Jesucristo, aclarando que Él venía a hacer la ley de Moisés, dice el versículo 18 en una parte, hasta que todo se haya cumplido. Este es el tope, hermanos. Jesús venía cumpliendo la ley de Moisés y enseñaba a cumplir la ley de Moisés, pero había un tope, y este tope era hasta que todo se haya cumplido.
Así de que nosotros leemos en Juan 19:30, donde el Señor Jesucristo dice en una de las 7 frases dichas desde la cruz, ya para concluir con su ministerio, él dice, consumado es. Y a eso se refiere, hermanos. Jesús en la cruz estaba consumando todo lo que la ley había dicho de él. Así de que en Mateo capítulo 17, versículo 5, tenemos registrado el hecho de que a él debemos de oír, ya no más a la ley de Moisés. Sin embargo, también en Colosenses capítulo 2:14 se nos enseña de que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Así de que entramos a un segundo rasgo, amados. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué haría tal cosa el Señor Jesucristo en vez de empezar a enseñar la ley de la gracia de una vez y empezar a practicar la ley de la gracia? ¿Por qué hubo un periodo en que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la ley y los profetas y estaba enseñando a guardar la ley y los profetas? Bueno, el Señor Jesucristo dijo claramente en el versículo 17 de Mateo 5, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa destruir, derrumbar, y cumplir es lograr, realizar, conseguir, alcanzar, llevar a cabo, terminar. Así es que Jesús vino a cumplir. ¿Por qué él vino a cumplir la ley? Y seguimos preguntando, ¿por qué tenía que hacerlo? Bueno, porque en la ley se habla de Jesús. Hay más de 300 profecías que son mencionadas en el Antiguo Testamento. Podemos sugerir, por ejemplo, Deuteronomio 18. Si usted lee del versículo 15 y versículo 18 y 19, va a encontrar de que allí habla del profeta que vendría. Y está hablando Moisés. Y está hablando de un profeta que sería como él. De un profeta que sería levantado de en medio de sus hermanos. O sea, iba a ser judío. De un profeta que si no se escuchaba a este profeta, pues sería llamado a cuentas, dice Deuteronomio 19 en el capítulo 18. En Isaías 53, versículos del 1 al 12, amados, lecturas muy conocidas porque a veces las mencionamos en la Cena del Señor. Isaías también está hablando, todo lo que habla Isaías se refiere al Señor Jesucristo. Le veremos, no tendrá atractivo para que le deseemos. Versículo 3, es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Está hablando de Jesucristo. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos todos curados. Versículo 7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y así podemos seguir hasta el versículo 12, donde termina, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sin duda está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor vino a cumplir la ley de Moisés y los profetas porque la ley hablaba de él. Ahí se predice acerca del reino de Dios, cuyo rey sería nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, de Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y va a desmenuzar y va a consumir a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Jesús estaba predicando, hermanos, que el cumplimiento de esta profecía estaba muy cerca. Dice en Marcos 1, 14 y 15, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así de que todas estas cosas que fueron dichas de él en el Antiguo Testamento, pues el Señor Jesucristo estaba realizándolas. También recordamos otra profecía muy notoria y muy sonada, la de Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34,
Haré el nuevo pacto, dice Jeremías. Y este pacto es el que haré, dice el versículo 33. Y dice también el versículo 33 en la última parte, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Llama la atención lo que dice el versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Este es el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este versículo 34 lo quise leer, hermanos, completo porque ha sido muy controversial. Hay personas que creen que no deben de enseñar el evangelio porque dice Jeremías acerca de Jesucristo y del nuevo pacto que ya no se enseñará a ninguno, sino que cada uno va a ser enseñado de una manera misteriosa. Amados hermanos, lo que tiene alrededor el entorno de esta idea de Jeremías, de esta profecía acerca del nuevo pacto, tiene que ver con el hecho de que en la ley de Moisés se nacía judío y el judío tenía ordenanzas, ordenanzas que cumplir desde que nacía hasta que moría. El judío estaba sujeto a la ley de Moisés, no había forma de zafarse y quedar bien con Dios. Así de que era una ordenanza desde que tenían conocimiento hasta que terminaban con su vida, y era algo que era obligatorio. Y lo que Jeremías está pintando en esta idea es que ahora se oye el evangelio que es predicado desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta este tiempo, y las personas que lo oyen tienen la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Claro que si lo acepta, pues usted viene a entrar a la salvación. Pero si usted lo rechaza, pues usted está perdido, está condenado, condenada. Así de que es interesante ver que en ese sentido ya no había una responsabilidad, ya no había algo que tenía que ser forzosamente, sino que ahora es voluntariamente. En el Evangelio de Cristo, cada persona debe de ser convencida en su propia mente, debe de ser convicto, convicta delante de Dios y aceptar el Evangelio para salvación de propia voluntad. No hay obligación, no tiene que hacerlo si no quiere. Usted tiene el poder de decidir, pero usted también debe saber que su decisión es muy importante, porque si usted decide no obedecer el Evangelio, pues usted está condenado o está condenada. Y si usted decide obedecer el Evangelio, perdón la repetición, es importante, usted viene a la salvación. Pues Jesús, nuestro Señor, estimados oyentes, trajo este nuevo pacto, y vemos la repetición de la profecía de Jeremías en Hebreos capítulo 8, versículos del 6 hasta el versículo 13, pero también el escritor de los Hebreos nos está diciendo que se ha cumplido esta profecía en la persona de Jesucristo. O sea, mientras que Jeremías profetizó siglos antes de Jesucristo, el escritor a los Hebreos, hablando en el primer siglo, está diciendo que esto se cumplió ya, y repite la profecía de Jeremías para que se entienda que eso es lo que se ha cumplido. Versículo 13 de Hebreos capítulo 8 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así de que, amados hermanos y amigos, tenemos aquí en esta información tan interesante el por qué el Señor considera el rasgo de contestar el por qué vino a cumplir con la ley y los profetas. Era necesario que todo se cumpliera, de todo aquello que se habló de él, de todo aquello que se habló hasta que él fuera llevado de nuevo al cielo, de donde había venido. Y así de que tenemos ahora un tercer rasgo, hermanos, de Jesús dio un verdadero significado a la ley. Esto es muy importante porque muchas veces los escribas y los fariseos en su soberbia no podían ver de que ellos estaban dando un significado mezquino a la ley de Moisés y los profetas. Por lo tanto, la ley
La ley de Moisés y los profetas había sido adulterada por parte de ellos. Leemos nuevamente Mateo 5:18, por favor. Ahí en Mateo 5:18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amados, la ley del Antiguo Testamento sería tan permanente como los cielos y la tierra. En Lucas capítulo 16, versículo 17, pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una ley, que se frustre una tilde de la ley. Esto indica que no sería cambiada la ley de Moisés hasta que se cumpliera. Quiere decir el Señor que nada se le iba a quitar a la ley hasta que se cumpliera. Era más fácil que se terminara el sistema de cosas, hermanos, a que se le quitara un punto, una mancha, un símbolo a la ley de Moisés. Y eso indica cómo el Señor Jesucristo está considerando la ley de Moisés, pero de manera completa. El Señor Jesucristo está enseñando que no debe de ser ignorado ni un carácter, ya sea letra, ya sea espacio, número, signo, ya sea coma o punto, lo que sea. Y esto enseña la responsabilidad de verla con mucho cuidado, hermanos. Cuando estoy leyendo esta porción de la Escritura donde era tan importante una tilde, un punto de la ley, pues esto enseña la responsabilidad de que nosotros veamos la palabra de Dios con mucho cuidado y que aprendamos de que Dios no castiga con temblores, Dios no castiga con fenómenos naturales, sino que en la mayoría de las ocasiones ha sido la naturaleza. Y nosotros lo aprendemos porque estudiamos la palabra de Dios, pero mucha gente allá afuera no lo conoce. Es tan importante, hermanos, lo del cuidado de la lectura de la palabra de Dios, que yo veo allá en Gálatas capítulo 3, versículo 15 y 16, el cuidado por una sola letra, amados hermanos, por una sola letra. Mire, leamos el versículo 16, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Note, por favor, simiente. Y dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Note cómo el apóstol Pablo hace la diferencia de decir simiente y no decir simientes, porque simiente es una unidad o es una situación singular, mientras que simientes ya estamos hablando de muchas simientes, como dice el apóstol Pablo. Entonces ahí por una sola letra, hermanos, se cambia todo el significado, porque nosotros tenemos la salvación gracias al Señor Jesucristo y no por nadie más, gracias al Evangelio de Cristo y no por la ley de Moisés. Así de que la salvación viene por una simiente, no viene por muchas simientes. Y ahí podemos enfatizar todavía el asunto de que ni una jota, amados, ni una tilde pasará de la ley. La palabra jota del hebreo iod y latina o de Octavio y de dedo, iod, al parecer como la vocal i en nuestro idioma, se dice que es más chica que las otras letras hebreas. Cuando se menciona tilde, se refiere a una mancha o signo pequeño en la esquina de ciertas letras griegas. Ahora, en México, y digo México porque no es en todos los países latinos que es así, la tilde que nosotros tenemos en nuestro abecedario es el símbolo pequeño
o la línea ondulada que está arriba de la ñ, pero no es lo mismo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como no es lo mismo en otros países. Así de que es interesante, estimados, ver que ni una de estas cositas así pequeñas y aparentemente insignificantes serían dejadas de respetarse por el Señor Jesucristo y por aquellos a quienes el Señor Jesucristo les decía que guardaran la ley. Así de que, otra vez, sirva esto para motivarnos a nosotros a respetar las comas, los puntos, los artículos, las demás reglas de la gramática y a no cambiar nada de lo que la palabra inspirada de Dios nos está diciendo. Por ignorar esta advertencia, estimados, se puede dar a entender algo diferente cuando leemos o cuando escribimos. Así de que este rasgo que el Señor Jesucristo nos habla de la ley es muy interesante porque nos profundiza a poner mucho cuidado en lo que leemos. Mire, hemos analizado en algunas situaciones por causa de doctrina y por causa de falsas doctrinas, cuando nosotros leemos allá en Lucas 23:43, en la Reina Valera 60, Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando allí el Señor Jesucristo con el ladrón en la cruz arrepentido. Y le está diciendo que ese día iban a estar en el paraíso. Pero cuando leemos la versión de nuestros amigos llamados o autollamados testigos de Jehová, pues en la versión de ellos, que es la versión del Nuevo Mundo, dice, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay un significado muy diferente, hermanos, cuando usted lee la Reina Valera a cuando usted lee la versión del Nuevo Mundo de los testigos, de los llamados testigos. Y también violan de esta manera Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, dice Reina Valera 60, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La versión de nuestros amigos dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. En la versión del Nuevo Mundo, un Dios y con letra pequeña hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así de que el significado es sumamente diferente por no poner atención y por no respetar más bien lo que está escrito en la palabra de Dios. En Primera de Pedro 3:21, muchos de nuestros amigos evangélicos han errado al leer este versículo. Dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Hay dos palabras allí, una palabra es nos y la otra palabra es salva. Cuando no es, bueno, leyendo todo el versículo dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, según la Reina Valera 60. Ahora, nuestros amigos evangélicos, cuando leen este versículo, ellos dicen dos palabras muy parecidas. Dicen, no salva. Y eso es muy triste. Cuando ellos leen que sí nos salva, ellos dicen no salva. Nosotros leemos que sí nos salva y ellos leen que no salva. Es triste, solamente por descuidar y por tener en mente, y esto es muy importante, hermanos amados, porque nosotros mismos que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, debemos de ser muy cuidadosos con la palabra del Señor para no que no sea vituperado el plan de Dios, la perfección de nuestro Señor. Muchas veces nosotros también leemos apurados, apresurados y muchas veces no respetamos o nos equivocamos o tratamos de ver siempre la palabra de Dios, fíjese bien, tratamos de ver siempre la palabra de Dios con los lentes de nuestra doctrina. Ahora sabemos que nuestra doctrina es correcta porque nosotros estamos siguiendo el patrón bíblico.
estamos siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. Pero de esa misma forma, cuando nuestros amigos religiosos leen la palabra de Dios, también ellos tienen puestos sus lentes de su religión. Y por eso, en vez de ver que el versículo de Primera de Pedro 3:21 dice que sí salva, ellos ven que no salva. Bueno, amados, esto sirva para alimentar nuestro ánimo de leer la palabra de Dios y de tener mucho cuidado en su lectura, de explicar, de entender, de escudriñar. Ahora, este punto número 4, hermanos, Jesús enseñó a guardar la ley de Moisés. Esto indica un rasgo muy importante que los discípulos debían de aprender. Y en esto, amados hermanos, los discípulos superaban a los escribas y los fariseos. Porque mientras los escribas y los fariseos tenían falsos maestros que se guiaban por la adulteración de la ley de Moisés, los discípulos tenían al maestro por excelencia, el dueño de la ley de Moisés, el que cumplía la ley de Moisés perfectamente y el que enseñaba a que se cumpliera la ley de Moisés de una manera correcta. Mateo 5:19, por favor. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente con la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en vida, hablando de cumplir la ley de Moisés, y también la ejerció. Así de que fue un maestro que no solamente enseñó, sino que puso el ejemplo, porque como judío, él no estaba en contra de la ley, él simpatizaba con la ley. El conflicto era con quienes no guardaban la ley y decían que sí la guardaban. En el sermón de este Monte de los Olivos y en todas sus palabras, en su ministerio, no hablaba en contra de la ley, pero los enemigos veían que sí hablaba en contra de la ley. Jesucristo hablaba en contra de aquellos que habían adulterado la ley. Él denunció enseñanzas de escribas y fariseos que eran una mala levadura. Él les corrigió explicando correctamente lo que la ley decía. Me acuerdo de esta parte del sermón donde el Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que aborrece a su hermano y le dice fatuo, ya es culpable delante de Dios. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento, fíjense bien, ahora estamos hablando de los escritores del Nuevo Testamento, registraron siempre de Jesucristo nuestro Señor un limpio proceder, porque Él vino a cumplir. Como dice otra vez, versículo 17 de Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y también se dice de él en Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué era lo que le agradaba al Padre? Que se cumpliera la ley. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así de que él mandó a sus discípulos a guardar la ley porque él era ejemplo de ello. Él no despreciaba la ley, él amaba la ley había sido escrita por él. Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué estas palabras, Señor Jesús? Amados, los escribas y los fariseos tenían mandamientos pequeños. Las autoridades religiosas dividían los mandamientos de la ley en mandamientos pequeños y mandamientos grandes. Ellos suponían que si se violaba un mandamiento pequeño, era una falla pequeña. Y Jesús dice, de acuerdo a la opinión de ellos, que aún el más pequeño de los mandamientos no debería de violarse. Al hacerlo, muy pequeño sería llamado en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Muy pequeño será llamado en el reino. No tendría parte en el reino de Dios, amados. No tendría parte en el reino de Dios. Cuando el Señor dice muy pequeño sería llamado en el reino, se está refiriendo a que no iba a tener parte en el reino. Así es que nuestro Señor sentenció la pena de no cumplir con los mandamientos, aún el más pequeño. Cuando se violaba un mandamiento pequeño, hermanos, ya no se estaba haciendo la voluntad de Dios. También sentencia directa para los apáticos al mensaje del reino. En Mateo capítulo 8, versículo 12, nos enseña de que cuando hay personas que violan hasta el más pequeño de los mandamientos que ellos tienen como pequeños, aunque los mandamientos del Señor todos son grandes, tienen el mismo valor. Pero aquí el punto es que cuando uno descuida el respeto a los mandamientos pequeños o grandes como nosotros los tengamos, estamos dando lugar para que vengan otras personas que ni siquiera se consideraba que vinieran a ser parte del reino. Así le pasó a los judíos. En Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquellos que se consideraban hijos del reino, pero que menospreciaban los mandamientos más pequeños, ellos iban a ser echados a las tinieblas de afuera, iban a ser quitados del reino. Mientras a todos los que tomaran en cuenta las palabras de Jesús estarían en el reino. Mateo 8, versículo 11, amados. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los que estaban dentro del reino lo despreciaban, muchos que no estaban dentro del reino entrarían al reino. Y aquí está hablando de la oportunidad de los gentiles y la oportunidad de todos nosotros, porque nosotros somos gentiles. Así de que, amados, este punto me parece sumamente interesante porque aquí nos hace el énfasis necesario para que nosotros, a leer la palabra de Dios y a leer la ley de la gracia, tengamos mucho cuidado de no pensar que podemos violar ciertos mandamientos y ciertos mandamientos no. Todos los mandamientos son respetables y deben de respetarse. Vamos a pasar al quinto punto, amados. Muchas gracias por su paciencia. ¿Cuál era la justicia de escribas y fariseos? Aquí vamos a hablar de la justicia mayor y para ello tenemos que ver cuál era la justicia de los escribas y fariseos. Y voy a resumir un poco, hermanos, porque sé que el tiempo nos ha ganado. Les pido, por favor, unos 5 minutos. La justicia mayor, amados, es aquella que está en contraste a la justicia de los escribas y fariseos en esta lectura de Mateo capítulo 5, dice el versículo 20, porque de cierto les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de escribas y fariseos? ¿Cuál era ella? Bueno, ellos, amados hermanos, ataban o enseñaban, pero eran hipócritas en la enseñanza. Y por eso el Señor Jesucristo hace un llamado a que se guarden de la levadura de los fariseos, porque eso es la hipocresía de ellos. También ellos tenían la costumbre, amados oyentes, de enseñar, pero no hacer.
ponían cargas pesadas sobre la espalda de los demás y ellos no eran capaces de moverlas ni siquiera con la punta de un dedo. Así de que había situaciones que los marcaba mucho a estos judíos que creían que podían violar algunos mandamientos de la ley de Dios. Ellos les gustaba mucho que se les honrara, que se les reconociera, que se les saludara con mucho respeto en las calles, en las plazas. Ahí tenemos en Mateo 23, versículo del 5 al 7, el reproche de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 7, ellos aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿verdad? Por eso el Señor también en el Evangelio dice, no llaméis rabí a ninguno, ¿verdad? Sino que uno solo es vuestro rabí y vuestro padre. En Mateo capítulo 23, del 23 al 24, también entendemos alguna advertencia de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, ahí está, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta última porción en el versículo 24, pues es una hipérbole, donde ellos tenían mucho cuidado de la pulcritud y la limpieza externa, pero no cuidaban lo interno, y por dentro era gigante lo que tenían dentro de ellos. Tragaban el mosquito, no, lo colaban, pero tragaban el camello, que era mucho más grande. En Lucas capítulo 16, versículos del 13 al 15, también encontramos referencias acerca de el espíritu y el carácter de los escribas y fariseos, que amaban el dinero. Dice el versículo 14, y oían también estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. El versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. A grandes pasos, hermanos, en estos versículos que usted ve en su pantalla, tenemos el carácter de los escribas y los fariseos, y ese carácter denuncia la justicia que ellos practicaban. Eran injustos. Ahora, ¿cuál es la justicia mayor? ¿Verdad? ¿Cuál es la justicia que debe de observarse? Bueno, la justicia mayor, estimados hermanos y amigos, sin duda tiene que ver con el contraste de lo que hacían los escribas y los fariseos. No debemos decir y no hacer, ¿verdad? Como Mateo capítulo 7, 21 indica, no hacen la voluntad de mi Padre. Dicen que la hacen, pero no la hacen. No debemos de hacer cosas para ser vistos por los hombres. No debemos descuidar ningún mandamiento de la ley de Dios. Mateo 5:19 nos enseña que los mandamientos pequeños y grandes son de la misma importancia. En nuestro caso sería la ley de la gracia. No debemos ser amantes del dinero como lo eran los escribas y los fariseos, que eran ávaros, que eran codiciosos, eran amantes del dinero. Debemos de dejar todo estorbo que se pone delante de nosotros para seguir a Jesucristo, como dice Mateo 4:22. Y ellos, dejando al instante su barca y su padre, le siguieron. Debemos de ser hacedores de la voluntad de Dios. Debemos de perseverar y de preservar la verdad. Debemos de perseverar en la verdad y debemos de preservar la verdad. Muchos, como los escribas y los fariseos, amados oyentes, pensaban que pueden ser miembros del reino, y en la actualidad pasa lo mismo. Muchos creen que pueden ser miembros del reino sin hacer cambios necesarios, pero se equivocan. Con esto paso a la invitación, estimados oyentes. Si usted ha oído la palabra de Dios y cree que necesita hacer arreglos con Dios,
es un buen momento. Si usted se pone en contacto con cualquiera de nosotros, con gusto le ayudaremos. Muchas gracias, amados hermanos, y que Dios les bendiga.